Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Los monstruos del hombre, One Shot. Como todos los grandes descubrimientos, no empezó con un eureka, sino más bien con un oye, qué curioso. Kozo Fuyutsuki frunció el ceño ante el correo electrónico. Echó un vistazo a la cabecera, a los otros 15 que lo habían recibido, y su ceño se frunció aún más. Reconocía la mayoría de los nombres, pero no había prestado mucha atención a sus actividades en las últimas décadas. No recibía el boletín a menudo, pero cuando lo hacía, lo leía como una cuestión de orgullo y honor. Y le hacía sentirse normal, hacer algo que no implicaba la destrucción de la humanidad. Algunos de los nombres de la lista habían fallecido, pero al responsable del boletín no le importaba lo suficiente como para eliminarlos. Kozo conocía la mayoría de los nombres. 6 vulcanólogos, 7 biofísicos y 3 generales. El subcomandante Fuyutsuki sacó el móvil del bolsillo, hurgó en su lista de contactos en busca del número del comandante y pulsó enviar. Volvió a mirar el encabezamiento. Sabía que uno de los generales y uno de los biofísicos trabajaban para los ancianos. Se preguntó si aquello podía considerarse suerte, por haberlo encontrado tan pronto, o mala suerte, por dónde estaba. Varios minutos después, Gendo Ikari dio un golpecito en su escritorio con la mano libre, y una pantalla holográfica cobró vida. Un cliente de correo electrónico recibió un mensaje reenviado, y él le echó un vistazo. Es posible. Es demasiado pronto en el escenario. Que lo hayamos encontrado pronto, replicó Fuyutsuki, no significa que tengamos que matarlo pronto. El escenario sigue intacto. Cierto, replicó Gendo. Hablaré con el Dr. Akagi para que vuelva a comprobar esos hallazgos. La distribución de energía puede ser un problema importante, comprueba con el ministro del Interior si aún existe algún tendido eléctrico. No existen, respondió Fuyutsuki. Recuerdo haber leído sobre la instalación de paneles solares y más tarde de matrices geotérmicas para alimentar la mayor parte de la isla. ¿Suficiente para alimentar un Evangelion? Suficiente para alimentar una estación de observación, imagino. No queda mucho en la isla. El aeropuerto y la mayoría de las residencias fueron arrasadas durante el segundo impacto. Al menos, lo que no se había ido ya después de 1984. ¿Te preocupa eso? Sería un tonto si no lo hiciera. Tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Ciertamente, pero ¿será suficiente el poder de Dios para triunfar sobre las locuras del hombre? Nos enfrentamos al poder de Dios, respondió Gendo. No tendríamos derecho a existir si no pudiéramos ir en contra de nuestros propios errores. Conoces bien este tema. Reúne a Akagi y Katsuragi para determinar el curso probable de los acontecimientos. 0x0x0x0. Hemos encontrado un hallazgo inusual, dijo el subcomandante Fuyutsuki. A Misato le pareció extraño que esta sesión informativa no estuviera a cargo de la comandante Ikari, pero no fue lo suficientemente grosera como para preguntar por qué. Como sabrán, hay una estación de observación en la cima del monte Miara. El personal de allí vigila constantemente la actividad del volcán, y de su contenido. Miara, murmuró Misato en voz baja, buscando el nombre. ¿Te refieres a ese monte Miara? Solo hay uno, dijo Akagi. El equipo de reconocimiento posicionado allí encontró un objeto inusual en la cámara de magma primaria del volcán después de un sondeo de sonar estándar. ¿Quieres decir, un segundo objeto?, preguntó Akagi. Sí. Tras un segundo sondeo a la semana siguiente, comprobaron que el objeto mantenía su posición. El otro habitante va a la deriva. La teoría actual es que el volcán solo está inactivo en su mayor parte. Debido a su erupción incompleta, hay corrientes dentro de la cámara de magma mientras el volcán se prepara para otra erupción. Así que este segundo objeto, ¿crees que es un ángel? Tal vez. Eso es lo que necesito que determine, doctor. Capitán, el equipo de tipo D ya está en producción, pero solo tendremos un juego listo en un plazo razonable. Veré cómo acelerar ese plazo, pero la última vez que lo comprobé, no estaría terminado hasta después de la llegada del segundo niño. Tanto yo como el comandante creemos que sería mejor elaborar un plan de despliegue si se trata de un ángel, y también un plan de reserva por si tenemos que enfrentarnos a algo más que el ángel. ¿Tan temprano en el ciclo de desarrollo, deberíamos intentar capturar al ángel?, preguntó Ritsuko. Esto parece demasiado una trampa, respondió Misato.
Hacer que vengamos a él, en lugar de que él venga a nosotros. Un objetivo tentador, un mal ambiente, todo parece una emboscada. No podemos dejar que todos entren en la ciudad, replicó Ritsuko. Al menos es un volcán cercano. Cierto, comenzaré con lo básico. ¿Cómo equiparemos a los Evangelions? ¿Qué equipo tendrán nuestros refuerzos? ¿Cuándo se espera que llegue el segundo? ¿En una semana? Fuyutsuki asintió. Misato tocó unos controles en la mesa frente a ella, dando vida a un monitor a un lado de la sala, y enfocando a la isla Oshima. Estamos entregando un cable de alimentación para la flota. Podemos alimentar ambos Evas desde el carrier si es necesario, pero quiero una segunda fuente de alimentación por si acaso. En cuanto a la lucha contra nuestro objetivo secundario, prometimos al gobierno japonés que si alguna vez volvía, lucharíamos contra él. ¿No? Preguntó Akagi. Sí, respondió Fuyutsuki. Hay una cláusula específica en los estatutos de NERF al respecto. El primer ministro japonés de la época lo exigió. Akagi pensó un momento. ¿Eso le dio que 4 meses más en el cargo? Sí, eso, respondió Misato. Incluso después del segundo impacto, el gobierno japonés seguía tratando a los primeros ministros como la mayoría de la gente trataba a los calcetines. De alguna manera, esto no me sorprende. Sin un campo AT, no debería ser tan difícil, ¿verdad? Solo tienes que golpear a distancia hasta que muera, ¿verdad? No, respondió Ritsuko. La armadura Evangelion, por sí sola, podría soportar alrededor de 2 minutos sumergida en la cámara de magma antes de que la estructura cristalina se rompa y se convierta básicamente en escoria, y eso sin contar el daño físico que sufriría el Evangelion. El equipo de tipo D tendrá que hacerlo con refrigeración activa de nitrógeno líquido. Esa cosa ha estado ahí abajo durante 30 años. Ni siquiera estoy teniendo en cuenta la cantidad de presión a la que estaría sometido para sobrevivir a esas profundidades, pero dudo que el equipo de tipo D esté preparado para ello. Si el calor y la presión no funcionan, entonces las balas B estándar no funcionarán. ¿Alguna posibilidad de conseguir balas VAP? Recuerdo haber encontrado diseños para ellos cuando firmamos la munición. No importa, lo investigaré. ¿Estamos seguros de que esta cosa sigue viva? Sí, respondió Fuyutsuki. El observatorio tiene una matriz de sonar bastante caro. Tu madre, Naoko, escribió el código para filtrar los latidos del corazón en la matriz pasiva, según recuerdo. Ritsuko frunció el ceño. En su día, escribí varios artículos sobre posibles anatomías y fisiologías como biofísica. Parte de la razón por la que me eligieron para Gerin. Empezaré a reunir toda la información que necesitemos, incluido el trabajo de laboratorio del Dr. Ayashida. ¿Sigue vivo? Preguntó Ritsuko. No, murió durante el segundo impacto, pero tu madre trabajó con el Dr. Ayashida y guardó copias de la mayor parte de su trabajo. Todo fue cargado en el Magi. Son escamas, ¿verdad? Dijo Misato. Bueno para detener el corte y la cuchillada, pero... ¿qué pasa con apaleamiento? ¿Podemos hacer algunas pruebas para construir algún tipo de martillo? Ritsuko hizo una pausa ante la intrusión en la conversación. Yo supongo que podríamos. Se supone que conseguiremos algunas hachas progresivas más o menos cuando llegue el segundo niño, ¿no? Requisar algunos de los ejes, tal vez. Quiero algunos martillos de guerra hechos. Además, deberíamos pensar en luchar a esa profundidad. ¿Qué armas podemos bajar con nosotros? Pondré a Maya a conseguir calificaciones de profundidad, al menos. Tu idea del martillo, sin embargo, no estoy seguro de que el eje del hacha pueda soportar tanto peso por lo que he leído del documento técnico. Enviaré correos electrónicos para averiguarlo cuando vuelva a mi oficina. Bien. Y Misato, quiero que revises los informes posteriores a la acción de la JDF en 1984. Creo que puedo tener una copia de la filmación de la cámara del arma del Super X también, pero si no podemos obtener copias de la JDF. Será bueno ver lo que se ha hecho antes, respondió. Todavía tenemos la frecuencia de sonido que lo atrajo hasta allí, ¿verdad? Debería estar cargada con el resto de las notas de Ayashida. ¿Y el destructor de oxígeno? ¿Así se llamaba? Sí, respondió Fuyutsuki. El Dr. Serizawa destruyó toda su investigación antes de suicidarse. Se ha investigado mucho para intentar comprender cómo consiguió hacerlo, pero nunca se ha descubierto nada sustancial. Partes de la bahía de Tokio siguen sin oxígeno.
Naoko lo llamó ciencia loca en estado puro, sin aplicaciones útiles, si no recuerdo mal. Basta de eso, sin embargo. Todos tenemos trabajo que hacer. Pueden retirarse. 0x0x0x0. Así que buenas y malas noticias, dijo Misato a sus pupilos durante la cena. Le tocaba cocinar a ella, y Shinji y Asuka no lograron convencerla de que se limitara a pedir fuera. Algo sobre que era importante sentarse a comer una comida casera. Tanto Shinji como Asuka desconfiaron de esta afirmación. La última vez que ella había dado noticias, habían estado atrapados en la misma habitación durante una semana. ¿Cuál es la buena noticia?, preguntó Asuka. Por un golpe de suerte, hemos encontrado al próximo ángel antes de que esté listo. ¿Cuál es la mala noticia?, preguntó Shinji. Misato sorbía algún brebaje de ramen y salsa tabasco que tenía a los niños preguntándose qué sobras había en la nevera. Bueno, ¿cuál es la mala noticia?, preguntó Asuka. Si nos estás diciendo que hay un ángel, obviamente está en algún lugar que nos preocupa atacar. Esa es la mala noticia, respondió Misato. Está en el Monte Miara. ¿Monte Miara? ¿Eso no es un volcán?, preguntó Asuka, mirando a Shinji, solo para encontrarlo temblando en su silla. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo el Monte Miara? Está en la isla de Oshima, en la vieja bahía de Tokio, ¿no? No está maldito ni nada, ¿verdad? Godzilla, dijo Shinji. ¿Qué tiene de malo Godzilla?, preguntó Asuka. Ya sé que los dos dormimos durante historia, pero menciona de Godzilla cada 3 clases, dijo Shinji. ¿Duermes durante la clase?, preguntó Misato mientras Asuka murmuraba en voz baja. Bueno, él solo califica basado en la asistencia, y luego se repite a sí mismo cada 3 días. Dijo Shinji. Oh, uno de esos profesores. Sí, recuerdo a un montón de ellos en la universidad, dijo Misato. Bueno, más o menos. Eso creo. Yo estaba bastante borracho en ese momento. ¿Por qué le tienes tanto miedo a un lagarto, Shinji? Mi tío vivía en el viejo Tokio. Habló de ello, una vez, después de que le preguntara a qué se dedicaba mi padre. Cuando lo pienso, creo que nunca antes había hablado de ello. Solo habló de caminar por las calles de la ciudad después, como todo se había reducido a un montón de escombros. Dijo que vio la luna a través del esqueleto calcinado de un rascacielos, como el ojo de Dios, mirando a la tierra y diciendo, ¿esto es lo que has hecho? Este es tu castigo. Shinji bajó la mirada hacia su plato, y pinchó con los palillos la pendiente incomestible de fideos instantáneos. Asuka juró a Ikari al día siguiente que eso era lo máximo que había oído hablar a Shinji. 0x0x0x0. Asuka sintió que su piel se calentaba mientras se hundía en el magma. En su brazo derecho había un respiradero para el refrigerante que corría por las tuberías y evitaba que se derritiera y se convirtiera en un trozo gigante de escoria. En la parte delantera del Eva había una jaula electromagnética que, con suerte, contendría al ángel y evitaría que despertara e intentara matarla. Sobre ella, la unidad 01 estaba de pie con un hacha progresiva. La idea del mazo de Misato había sido negada por un ejército literal de ingenieros mecánicos. Vio cómo la lava se elevaba a lo largo del cuerpo del Eva, antes de que se hundiera sobre el nivel de sus ojos, y su visión se llenó con el apagado resplandor anaranjado. Activando sonar, dijo a través de su comunicador, encendiendo la unidad de sonar de alta frecuencia y baja potencia dentro de la carcasa del equipo tipo D. Las paredes del respiradero aparecieron más allá de la neblina naranja. La temperatura interna se mantiene estable, dijo el Dr. Akagi. Todos los sistemas de refrigeración funcionan según las especificaciones. Era una larga caída hasta la cámara de magma primaria, y ya había sido una larga caída hasta la superficie del magma. La vista de las paredes se difuminaba cada minuto más o menos, debido al sistema de sondeo volcánico. Tendrían una imagen mejor con un sistema de sonar adecuado, pero a Akagi le preocupaba que un sistema de sonar de alta potencia lo despertara todo. Además, el sistema de sonar pasivo seguía funcionando. Asuka escuchó mientras los sonidos del mundo de arriba se desvanecían, y los suaves ruidos de la roca fluyendo se apoderaban de ella. 50 años, al menos, de procesamiento de señales de sonar le estaban permitiendo escuchar un mundo que quizás nadie había oído antes. Estaría tranquila. Se probaría a sí misma. Capturaría al ángel, ignoraría al estúpido lagarto o, llegado el caso, lo mataría. Lo haría. Podría hacerlo. Lo hará. Un nuevo sonido entró en la mezcla.
Lo cronometró, mirando el reloj de pared y golpeando con los dedos las palancas de control, escuchando. Cada 15 segundos, un ritmo atronador. El software del sonar lo percutía, lo amplificaba y también captaba el ruido de fondo. Una gran cantidad de cálculos matemáticos que ella desconocía distorsionaban el sonido al atravesar la piel del traje de inmersión. Podía oír el segundo latido, el lub-dub de un corazón que ni siquiera cabía en el pecho de su Evangelion, de una bestia que tenía más del doble de altura y al menos 30 veces la masa de su Evangelion. Escuchándolo, se acostumbró a él, sintiendo su regularidad en los últimos 10 minutos del descenso hacia la cámara de magma. Las paredes se desprendían y ella se acercaba y se alejaba de aquel latido. Ahora lo sentía en el pecho, por encima de su propio corazón, como un trueno cercano. Rodaba a través de ella, resonando en la cámara. Miró hacia atrás, la representación sonar del lagarto estaba detrás de ella. Pero, ¿no era el latido más rápido ahora? ¿Misato? Preguntó. Silencio por un momento. ¿Qué, Asuka? ¿El lagarto tiene el latido más rápido? Silencio por un momento. Sí. Akagi piensa que Godzilla podría estar soñando. La misión es la misma, agarrar al ángel y salir. No hay necesidad de despertar al gigante dormido, ¿verdad? De acuerdo. Asuka recordó que una de sus casas de acogida tenía un perro, y ver al perro retorcerse mientras dormía. El lagarto era solo un animal, después de todo. Y los animales no tenían sueños también. De acuerdo, se dijo a sí misma, acercándose al ángel. Cronometró la espera entre latidos. 10 segundos. ¿Era más fuerte ahora? Se estaba alejando, pero... quizá porque se acercaba a la pared. ¿Podrían los ecos hacerlo más fuerte? Volvió a cronometrar. 8 segundos. Misato, ¿cuál es el tiempo entre latidos? 8 segundos, dijo Misato. Y más fuerte. Si baja de 5, te sacamos. La imagen se desenfocó por un segundo. Al principio, Asuka pensó que eran las unidades de sonar masivas en el propio volcán, pero luego se desvaneció de nuevo, al ritmo de ellos. Y luego se desdibujó de nuevo, unos segundos más tarde. La imagen de mi sonar se está volviendo borrosa, dijo Asuka. El ritmo cardíaco es de 5 segundos, Asuka, te estamos sacando. No, todavía puedo alcanzar. Sonó una alarma. La unidad de alcance del sonar le informó que algo detrás de ella se estaba acercando. De repente, su visión se apagó. Godzilla se ha despertado, te estamos sacando. Puedo con un lagarto. Asuka gritó. No en este ambiente, respondió Misato. Había un ruido de estática, ahora, y ella podía oír, ¿qué? Algo moviéndose. Abrió una pantalla holográfica y le dijo a Sueva que apagara los ojos y le diera solo la imagen del sonar pasivo. 2 enormes manchas verdes, ambas bajo ella, se acercaban la una a la otra. Una pulsaba al compás de los latidos del corazón, la otra era confusa, cambiaba de forma y tamaño. El ángel está activo. Dijo Asuka. Déjenme aquí y eliminaré al que gane. No. Te sacaremos. Dijo Misato. Asuka observó cómo comenzaba la batalla debajo de ella, la mancha palpitante del lagarto golpeando al ángel, el ruido ocasional del flujo, el estruendo atronador de ellos impactando contra las paredes semisólidas de la cámara de magma. El sonar pasivo había reducido el nivel sonoro de los latidos del lagarto a un ruido de fondo. El lagarto se alejaba, vagando perezosamente hacia el centro de la cámara de magma. Un movimiento arrastrando los pies y el ángel volvió a moverse, intentando salir del fango. Asuka vio cómo el lagarto aumentaba la velocidad y volvía a embestir al ángel. Se oyó otro ruido, como un hipo o una tos. Estaba bien metida en el tubo primario cuando el lagarto golpeó por tercera vez. Hubo un ruido, como cuando estaba debajo de las bóvedas de vapor del Over de Rainbow, escuchando el rugido de los motores a reacción a través de la superestructura. Señal azul perdida. Una voz de asombro, Asuka no pudo identificar quién. Mientras era arrastrada por el conducto, se oyó otro estampido, Godzilla embistiendo de nuevo el lateral de la cámara de magma, golpeando lo que quedaba del ángel mientras sus pedazos se hundían en la roca semifundida de sus bordes. Asuka podía oír su propio corazón, su acelerado latido se detenía cada vez que oía el titánico estampido de uno mucho más grande que ella. Está subiendo. Miró el telémetro. La cifra aumentaba. Dio un suspiro de alivio que nunca admitiría ante nadie. Súbanme, quiero enfrentarme a esta cosa en tierra firme.
No, no estaba teniendo miedo. Estaba siendo inteligente. Eso es lo que se dijo a sí misma mientras la sacaban. Tenía una buena ventaja, no la alcanzaría. Ella tendría tiempo para arrancar el equipo de tipo D, y luego salvar el día. Ah, sí. 0x0x0x0. Esto no estaba funcionando según lo previsto. El equipo de tipo D no estaba hecho para la profundidad a la que lo habían empujado y se había atascado cuando lo estaban sacando. Le habían quitado el brazo derecho, pero tenía problemas con el izquierdo mientras la arrastraban hacia atrás por el camino de la pared de la caldera. El camino había sido perforado durante las últimas 3 semanas, sin preocuparse demasiado por el entorno. El hacha de Shinji estaba enganchada alrededor de la tubería. Ahora mismo, estaba intentando arrancar el maldito brazo con su cuchillo progresivo, y cuando se rompió, empezó a maldecir en serio. La cerradura probablemente está atascada, dijo Ristuko. El calor y luego el enfriamiento probablemente lo fundieron. Entonces, ¿por qué se desprendió el otro brazo?, gritó Asuka, tratando de meter los dedos en la articulación para arrancárselo con la mano desnuda. La pistola de refrigeración no utilizada, suministró Ristuko. Más refrigerante en la derecha que en la izquierda. Shinji, ayúdame con esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos, dijo Misato. Saca el otro brazo, por lo menos. Si no, puedes disparar mientras te sacamos. Y una mierda me voy a sentar en esta lata durante una pelea, gritó Asuka. Shinji, baja el rifle y saca esta cosa. Hubo un chirrido cuando algo cedió, pero poco más. Ponte encima de mí y pon tu espalda en él, gritó ella. Había un bufido de Misato. Cállate, pervertido. Shinji, hazlo. Shinji se puso sobre Asuka, y en vez de poner la espalda, puso las rodillas. Con otro chillido, Shinji se desplomó de Asuka y cayó al camino. Con un pequeño gruñido, se deshizo del brazo y recogió el rifle, alcanzando rápidamente a Asuka. 1 minuto. Shinji, prepárate. Asuka comenzó a despegarse frenéticamente de lo que parecían los vaqueros más ajustados que jamás se había puesto. 30 segundos. Shinji estaba retrocediendo por el camino, y Asuka había tirado la armadura inferior a un lado. Deslizó el EVA fuera del torso y se puso de pie, recogiendo el hacha. No tenía todo el equipo de tipo B, pero las sombreras le molestaban la mayor parte del tiempo. Sin su masa, las piezas restantes de la armadura se deslizaban por la pendiente mucho más rápido. Golpeó el hacha contra la roca de al lado y agarró el rifle de Shinji. Shinji, coge otro, y apoya a Asuka desde la cresta. Asuka, si no puedes matarlo con la salva inicial, retrocede hasta la cima de la cresta. Solo hay una manera de subir, y vamos a martillar todo el camino. Sí, Misato, dijo Shinji. Bien, dijo Asuka. ¿Dónde está? Debe estar saliendo a la superficie pronto. Asuka se puso de pie, rifle en ristre mientras oía a Shinji medio correr, medio tropezar por la pendiente. ¿Dónde está?, se preguntó, esperando a que el lagarto se diera a conocer. El lagarto lo hizo, emergiendo de la superficie del magma, aspirando aire y lanzando un rugido triunfal. Asuka se estremeció ante el sonido, pero no se movía, por lo que el ordenador de puntería del EVA le proporcionó una buena y fácil puntería. El amarillo brillante de los trazadores le indicó que había dado en el blanco, incluso antes de que las balas impactaran. Las balas explotaron, el humo salió, oscureciendo el objetivo. El contador Geiger se dispara, gritó uno de los técnicos del puente, y Asuka subió por la pendiente mientras un haz de fuego azul iluminaba la ladera bajo ella. Geiger está tranquilo, añadió el técnico cuando el humo se disipó, revelando que el lagarto había desaparecido. ¿De vuelta bajo la superficie? Es probable, suministrado Misato. Coge tu hacha, sigue subiendo. Shinji, ¿estado? ¿Azul o rojo? Lo ve no funcionó, así que toma el rojo, dijo Misato. Asuka vio a Shinji coger el rifle, con una gran X roja pintada a cada lado, y apuntarlo. Recuerda, el retroceso del bug va a ser mucho mayor, así que prepárate, añadió Misato. Bien, Misato. Geiger se dispara. Shinji, recuerda que el bug no tiene trazador, así que vigila donde apuntas. Asuka miró hacia atrás, viéndolo surgir del magma justo en la base del camino. Se giró y le disparó unos cuantos proyectiles más, mientras Godzilla salía de las nubes de humo. De sus escamas saltaban chispas, motas amarillas y azules explotaban a medida que avanzaba.
No funciona. Dijo Shinji, su comunicador filtrando otro rugido. Mira a ver si puedes apuntar a la cabeza, tal vez podamos dañarle los ojos o algo. Si no, coge el rifle azul, y echa humo para que la maldita cosa no pueda ver. Sí, Misato. Asuka, deshazte del rifle y sal de ahí. Trabajando en ello. Gritó Asuka, trepando por la pendiente, mientras trataba de mantenerse lo suficientemente baja como para evitar ser disparada por Shinji. Shinji, muévete a un lado para que pueda levantarme y correr. Bien. Pico de radiación. Gritó un técnico. Asuka vio el resplandor azul de su espalda, y un eructo de largas llamas desgarró el borde de la caldera donde estaba Shinji. No hubo tiempo, solo pudo agacharse y lanzar un campo AT. La pared naranja octogonal hizo que el plasma sobrecalentado salpicara, derritiendo y haciendo explotar las rocas y escombros cercanos. Conecta los contadores Geiger directamente al audio del piloto, dijo Misato. Asuka oyó el rápido tic-tac-tac del contador Geiger que la rodeaba, y siguió subiendo. Entonces oyó los pasos. Mucho más pesados que los suyos, mucho más profundos, y lo bastante fuertes como para sentir un eco de ellos en sus manos mientras subía por el sendero. No prestó atención a Misato mientras ordenaba a Shinji disparar a Godzilla con los lanzacohetes de 16 pulgadas. Ignoró los cohetes que pasaban junto a ella, ignoró las explosiones, y apenas ignoró el rugido de respuesta. Su propio triunfo fue cuando llegó al borde de la caldera, clavó el hacha en la roca, cogió 2 rifles y disparó a la bestia que se acercaba. Saltó a un lado cuando el contador Geiger chilló y un haz azul de plasma radiactivo sobrecalentado cortó el aire. Esto no funciona. Dijo Asuka. Esperad, e intentad el cuerpo a cuerpo. Asuka agarró su hacha, y se fue por debajo de la línea de visión. Abrió una ventana a su derecha, uno de los drones aéreos con una cámara de largo alcance. El seguimiento de los monstruos se acercan. Podía sentir los pasos como un eco en sus manos. Un pequeño reloj apareció, en su trayectoria actual, entre Godzilla y el borde del volcán, el Magi extrapolando la cantidad de tiempo hasta el contacto. Asuka observó cómo Godzilla se elevaba por encima del borde de la caldera, y seguía subiendo, y subiendo, y subiendo. 0x0x0x0. Misato miraba fijamente la gran pantalla que tenía delante, ahora mismo una enorme extensión del mismo mapa que estaba mirando Asuka. En una pantalla más pequeña había imágenes de la cámara de un dron, mostrando a Godzilla despejando la cresta. El hacha en la mano de Asuka, tan alta como su Eva y con una hoja a juego, parecía un juguete para niños comparada con Godzilla. El monstruo era enorme y pesado, despejando el borde con su enorme e inexorable paso. De la parte superior del pecho y la cabeza salía humo, distrayendo a la bestia mientras Asuka le clavaba el hacha en el costado, justo encima de la calera. En realidad, era lo más alto que podía llegar con el hacha. Godzilla miró hacia abajo, palmeó la cabeza del hacha y la arrancó de las garras de Unit 02. Su espalda brilló, el tic-tac de su hacha se encendió. Su espalda brilló, el tic-tac-tac del contador Geiger se convirtió en un chirrido, y una ráfaga de plasma sobrecalentado rodó alrededor del campo A de Asuka. «Retrocedan», gritó Misato, mientras Shinji enviaba otro chorro de fuego a Godzilla para intentar cubrir la huida de Asuka. Funcionó, en su mayor parte. Tanto el Eva como el umbilical salieron ilesos. Misato vio cómo Godzilla destruía el cabrestante y el equipo de refrigeración del equipo tipo D. La propia armadura tipo B parcialmente despojada de Asuka era un inconveniente, y Ritsuko había refunfuñado algunas cosas al respecto, pero nada que preocupara demasiado a Misato. La gran trama tenía a Asuka y Shinji corriendo frente a Godzilla, arrastrando sus umbilicales sobre el desolado paisaje que, incluso ahora, aún no se había recuperado de tanta devastación. Rey. Fuego. El icono solitario, situado cerca de la subestación eléctrica que hacía posible toda esta operación, se preparó. Una línea rosa neón representaba el terrorífico poder del rifle de positrones con el que iba armada Rei, algo que divirtió sobremanera a Misato cuando eligió el color. Otro dron mostraba una imagen de Rei apuntando el arma, el esquema de pintura azul y blanco del rifle combinaba bien con el esquema de pintura blanco sobre azul del Eva. La cerradura era fácil. Godzilla era un objetivo más grande que la media, y además movía lentamente. El hecho de que estuviera dentro de las limitaciones de la línea de visión del arma lo hizo aún más fácil.
La brillante lanza de plasma que cubría un núcleo de antimateria hizo que la pantalla se oscureciera, convirtiendo a Eva en una silueta por un momento, blanqueando completamente a Godzilla mientras cubría los 2 kilómetros de distancia en una fracción de segundo. Impactó y explotó de lleno. El sonido del rugido de Godzilla llenó el centro de mando. Misato esperaba que fuera dolor, mientras Rei disparaba de nuevo. El rugido fue un poco más fuerte, y Rei trató de cortarlo con un tercer disparo, luego dejó que el humo se disipara. Un primer plano reveló 3 marcas negras dejadas en las escamas de Godzilla. Mientras Misato observaba cómo Rei vaciaba el cargador en Godzilla, se dio cuenta de que el rugido no era de dolor, sino de fastidio. Además, Godzilla estaba recortando la distancia un poco más rápido que antes. Murmuró unas palabras en voz baja y se preparó para el siguiente truco que se guardaba en la manga. Activar la baliza, ordenó. Un solitario QV-22 Osprey ya estaba en el aire, y lo había estado desde que Godzilla se había despertado en las profundidades del volcán. Su ubicación mantenía un único punto entre él y Godzilla, y junto con su habitual conjunto de sensores, había sido equipado con algo que podría llamarse un láser ultrasónico si el físico apropiado no estuviera en la sala. Comenzó a emitir en una frecuencia específica determinada por el difunto Dr. Hayashida para atraer al monstruo, y que había sido utilizada para arrojarlo al volcán en primer lugar. Godzilla se detuvo, un dron mostró a la bestia mirando fijamente al espacio vacío, alguna parte primitiva de su cerebro reconociendo la señal. Vamos, 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 instó Hyuga. Misato le ignoró, incluidas sus palabrotas cuando Godzilla se volvió hacia Rei, y continuó acortando la distancia entre ellos. Misato guardó silencio ante este giro de los acontecimientos. Oh, había palabras que ella podría haber dicho sobre esto. Pero no iba ni a murmurarlas. No tenían ningún uso ahora. A estas alturas, Misato había determinado que la única arma que podría, Ritsuko había enfatizado el podría en esta conversación, funcionar era la mina N2 de 200 kilotones a la que esperaban atraer a la bestia usando la baliza. Misato había cometido el error, varios días antes, de hablar con Ritsuko sobre la biología de la bestia. Este ángel solo sobrevivía dentro de la cámara de magma del monte Miera mediante el uso extensivo de su campo AT, muy parecido a la capacidad de nadar del sexto ángel. Godzilla, advirtió, no lo hizo a través de trucos de fantasía en la física. Lo hizo con pura imposibilidad biológica. Una armadura que pudiera sobrevivir tanto al calor, como al castigo, y Ritsuko recalcó que era una armadura, no era algo con lo que se pudiera jugar. El hecho de que la bestia sobreviviera también a esa temperatura, continuó. Mi madre me dijo una vez, dijo Ritsuko, mirando las jaulas de los Evas, que el Dr. Hayashida no tenía intención de matar a Godzilla. Sabía que no podía hacerse. No dejó caer a Godzilla en un volcán para matarlo, como si fuera un anillo indestructible. Tampoco lo hizo para atraparlo. Lo hizo, dijo, para enviarlo a casa. Para devolverlo a donde vino, con la esperanza de arreglar el error que cometimos al fabricarlo. Misato empezaba a aceptar este punto de vista, pero no estaba dispuesta a rendirse. Corta la baliza, pero manténla en el aire. Rei, Godzilla te persigue, llévalo a la zona de muerte de la mina N2. Shinji, afloja el fuego. Sigue disparando, pero conserva munición. Asuka, retrocede hasta la central, y pon el rifle de positrones a cubierto. Vosotros 3, estad preparados para agacharos y lanzar un campo AD cuando sea necesario. Un coro de sí, señora, y volvió a la espera. El señuelo volvió al verde claro de los diversos drones en el aire. Vio cómo el rumbo proyectado de Godzilla giraba lentamente para cruzarse con la enorme X roja y la zona de explosión amarilla de la mina N2. Los drones retrocedían, pero seguían mostrando ocasionales trazadores y salpicaduras de humo mientras Shinji continuaba disparando de vez en cuando contra Godzilla. Miró el indicador de munición de su rifle. Casi no le quedaba. Rei, tienes a Godzilla en el rumbo correcto, manténlo en él. El Magi proporcionó la ETA. Arma la mina, ordenó. En algún lugar, en el over de Rainbow si no recordaba mal, 2 personas giraron 2 llaves simultáneamente. La 10ª roja ahora brillaba con malevolencia. Asuka llevó el rifle a la estación de energía y desconectó su cable de alimentación para usarlo en un EVA. Asuka, quédate en el búnker, cuando esa mina explote, protégelo. Cuanta menos posibilidad de daño, más fácil será esto. Hubo un murmullo de decepción, pero Misato lo ignoró. Un número estaba marcando hacia abajo. Luego empezó a subir.
Maldita sea, ¿qué tan inteligente es? Misato se preguntó. Shinji, alto el fuego. Vamos, maldito lagarto, sigue a Rei. Eso es una mina de N2, ¿verdad? No hay componentes radioactivos cerca, ¿verdad? No, nada. Entonces, ¿por qué se está ralentizando? Ella pensó un momento. Todavía viene. Rei, frena un poco, haz como si estuvieras cansada. Hazle creer que te está cansando. Sí, señora. Hubo silencio mientras el alcance se arrastraba hacia abajo, y el tiempo pasaba. Rei, cae al suelo, como si no pudieras ir más lejos. Todos ustedes, prepárense para la explosión. Misato observó a Rei caer, mientras escuchaba a los tres acatar sus órdenes. Ella sabía que era falso, y podía ver que era falso, pero... ¿lo haría Godzilla? No lo sabía. Godzilla avanzó de todos modos. Y entonces se hizo la luz. Misato vio aparecer dos relojes en la gran pantalla, cada uno con 5 minutos. Shinji, Rei, vayan a la central, ahora. Ambos expulsaron sus umbilicales, y comenzaron a correr hacia ella. ¿Alguna señal de la zona cero? Nada aún, demasiados escombros. ¿Contador Geiger? Podríamos estar esparciendo trozos radiactivos del monstruo en la baja atmósfera, dijo Aoba. Lo único que pudimos captar en ese desastre es un patrón azul. No lo sabremos hasta dentro de unos minutos. Misato frunció el ceño, pero esperó, observando el progreso de Shinji y Rei. Ambos llegarían a tiempo. Pico en el contador Geiger. Rei, cuidado. La advertencia apenas llegó a tiempo, la lanza de llamas salpicando el campo A de Rei, las llamas rodando a su alrededor. Asuka, coge el repuesto y llévaselo a Rei, no lo va a conseguir. Sí, señora. Dijo Asuka, corriendo desde su posición con el repuesto. Saliendo de la nube había un Godzilla cojeando. Goteaba sangre de su boca, ojos y orejas, y las escamas de su lado derecho estaban parcialmente fundidas. Shinji, apunta a su lado derecho, y dispara. La unidad 01 se detuvo y un chorro de trazador amarillo se dirigió hacia Godzilla. Con un auténtico chillido de dolor, aguantó la embestida, concentrándose en su objetivo. Geiger está subiendo aún más. Gritó Maya. Misato observó cómo la energía se extendía entre las espinas dorsales, algunas de ellas agrietadas y parcialmente fundidas, el resplandor más brillante que había visto hasta entonces, incluso en las imágenes de archivo de la JSDF. La cámara se desenfocó un poco cuando Godzilla volvió a respirar, una vez más sobre Rei, sabiendo quién la había conducido a la trampa. Esta vez, su campo AD no resistió. Misato se estremeció cuando la explosión desgarró el costado de la unidad 00, la armadura burbujeando y apoyándose por la más mínima exposición, el propio Eva tropezando con el suelo al ceder su pierna derecha. La armadura ennegrecida se descascarillaba y se derretía, y Misato pudo ver que Rei respiraba entre dientes, forzando a su Eva a seguir corriendo incluso cuando Asuka se reunió con ella, lanzando su propio campo AD y entregándole a Rei el de repuesto, mientras una vez más Godzilla soplaba sobre ellos. Shinji, no. Gritó Misato mientras la unidad 01 corría para acortar la distancia. Godzilla lo divisó por el rabillo del ojo, pero no lo bastante pronto como para detener la patada voladora que aterrizó en su cabeza. Sí tuvo tiempo de agarrar la pierna e impedir la huida de la unidad 01. Con un rugido, Godzilla sostuvo a la unidad 01 boca abajo, mirando a Eva por un momento, antes de lanzarlo contra el suelo y pisotearlo. La unidad 01 levantó las manos, el campo AT impidió la mayor parte del daño, pero el Eva aún se hundió en la tierra y la roca, su armadura trasera se dobló cuando 50.000 toneladas de monstruo presionaron todo su peso sobre el Eva, y luego se bajó, avanzando. Shinji dio un suspiro de alivio, soltando el campo AT del Eva, y fallando la enorme cola que lo aplastó aún más contra el suelo con un manotazo desdeñoso. Varias costillas de la unidad 01 están rotas, dijo Ibuki, prestando atención al suministro de sensores que estaban incrustados en la carne de los Evas. Vamos, chica maravillosa, es hora de irnos, dijo Asuka, levantando a la unidad 00 en brazos de bombero, expulsando su propio umbilical para Shinji, y poniéndolo en marcha. Shinji, no te muevas, ordenó Misato, esperando que despidiera a Eva incluso con el intento de engaño de Rei. Un dron rodeó a Godzilla, observando cómo se ponía de pie, apoyado sobre su lado bueno, viendo cómo los dos Evas se alejaban.
Godzilla se echó hacia atrás y declaró la victoria, con la sangre coagulada desprendiéndose de su cara. Luego se alejó cojeando en dirección al océano. Shinji, sal de tu pozo y vuelve a la subestación. Sí, señora, balbuceó. Su respiración era áspera, y seguía agarrándose el pecho por el comunicador. Rei seguía siseando entre dientes, aguantando el dolor mientras Asuka intentaba mantener una cara valiente. Yuga, pregunta a la ONU si quieren atacar a Godzilla antes de que vuelva al agua. Si no, recomienda que saquen a Over the Rainbow de allí a la mayor velocidad posible, junto con cualquier otra nave nuclear que tengan. Después de eso, voy a beber y mirar el papeleo hasta que se multiplique lo suficiente como para hacer una tumba adecuada. La ONU dice que van a tomar su tiro en él. Misato se sentó, y observó. Habían perdido sus dos Iowa a manos del sexto ángel, y el Over the Rainbow había perdido la mayor parte de su capacidad de lanzamiento de aviones ligeros, pero había un suministro de aeródromos en la zona gracias a Tokio 3, y la gran cantidad de potencia aérea que los Estados Unidos habían trasladado a la zona era asombrosa. Quienquiera que dirigiera la ONU había decidido no molestarse con la aviación ligera y limitarse a los bombarderos pesados mientras el resto de las escoltas del Over the Rainbow abrían fuego con sus cañones. Nada que ver con las monstruosas 16 pulgadas del Iowa, pero suficientes misiles y 12 pulgadas para establecer una pantalla de fuego constante. Godzilla seguía avanzando. El gran complot ya tenía a Over the Rainbow y a los 5 submarinos nucleares partiendo. Quedaban un par de diésel eléctricos israelíes, pero no se unieron a la lucha, sino que se sentaron a ambos lados, esperando. Sinceramente, Misato dudaba que nada, excepto, quizá, un Iowa de 16 pulgadas, fuera a penetrar, pero no le dolía verlo. La cosa había resistido una mina N2. Quizás su blindaje estaba comprometido. Los chillidos grabados por los drones decían que tal vez, pero Godzilla no estaba disminuyendo la velocidad. Comprobó a sus pilotos. Rei se había eyectado y su unidad ya estaba en un transportador terrestre. Shinji volvía cojeando a la subestación, agarrándose el pecho tanto dentro como fuera del enchufe. Misato dirigió a Asuka al puerto que la ONU había construido en la isla. El supercarguero ya estaba siendo empujado a su posición por el único remolcador lo bastante loco como para trabajar mientras Godzilla estaba en la zona. Usaron el supercarguero para llevar a los EVAs a la isla, uno a la vez. Asuka tenía el EVA más funcional, la sacarían primero. Habían pensado en poner un aeródromo en su lugar, pero la única longitud propuesta de la isla que podía tener un aeródromo, Godzilla la atravesaba caminando mientras estaba bajo fuego de la armada de la ONU. Honestamente, Misato quería esa bebida ahora. Entonces comenzaron los bombarderos. Estados Unidos había estacionado en Japón casi la mitad de los B-52 que le quedaban, 20 bombarderos pesados, solo para una ocasión como esta. Misato observó detonación tras detonación, bomba tras bomba salpicando el suelo y a Godzilla. Las naves aflojaron, y ella pudo adivinar lo que estaba a punto de ocurrir cuando el dron se alejó. La pantalla se volvió blanca de nuevo. Otra mina N2. Un poco más pequeña. El Magi cortó a otro dron, el que aún orbitaba la caldera. Otro hongo nuclear. La mitad de los B-52, 10 en total, habían soltado sus cargas y ya se estaban alejando, tan despacio como siempre. El que dejó caer el N2 estaba dando vueltas, listo para dejar caer otro, supongo. Miró las nubes ondulantes de la base. De algún modo parecían equivocadas. El Magi conectó el contador Geiger. Gritaba, ya fuera porque por fin habían vaporizado a Godzilla, lo dudaba, o porque estaba cabreado. Entonces saltó de la nube el primer rayo, y el suelo a su alrededor explotó. Misato no se sorprendió cuando Godzilla salió de la nube, arrastrando una pierna. Le sorprendió que el rayo saltara de su espalda, clavándose en la tierra a su alrededor. No se sorprendió cuando murieron buenos pilotos, la explosión de plasma radiactivo cubriendo de algún modo los 35.000 pies y vaporizando un bombardero que, literalmente, no podía ser reemplazado. Estaba resignada. Sin embargo, la detonación atmosférica de una mina N2 armada fue una sorpresa y un espectáculo impresionante. Se preguntó qué general lo había ordenado y cuánto iba a durar su carrera, ya que el gran gráfico mostraba que 2 de los bombarderos habían desaparecido y otros 3 estaban fuera de control. Los 4 restantes estaban bajo control, pero todos presentaban algún tipo de daño. Otra ráfaga alcanzó a uno, y sus municiones convencionales saltaron por los aires en una bonita serie de explosiones.
Misato sabía que Godzilla había derribado aviones con anterioridad, pero se trataba principalmente de cazas de ataque a tierra, no de bombarderos de alta atmósfera. Dame un primer plano de las espinas de Godzilla. Una petición fácil. El avión no tripulado cambió de rumbo, reduciendo la distancia mientras se acercaba. Un malsano resplandor azul constante se había apoderado de las espinas, enormes grietas sangrando, sangre hirviendo en el aire. «Ritz, ¿crees que Godzilla se está muriendo?», preguntó Misato. «¿Quién sabe?», respondió Ritsuko, mirando fijamente a la pantalla. «Godzilla es una anomalía, una imposibilidad biológica, incluso considerando a los ángeles. Los ángeles viven y mueren por sus campos AT. Si no tuvieran campos AT, dejaríamos que la ONU lanzara bombas a sus anchas. Diablos, tal vez incluso romperíamos la vieja regla y empezaríamos a usar armas termonucleares reales contra ellos. Se supone que Estados Unidos aún tiene unas cuantas cabezas nucleares de 30 megatones. Por supuesto, no sabemos qué ocurre cuando los ángeles se exponen a una radiación intensa», se interrumpió, y el bombardeo naval comenzó de nuevo. «Diablos, nuestro mejor estudio al respecto provendrá de los daños sufridos por la unidad 00. Ni siquiera sabemos si será utilizable después de esto». Una ráfaga azul salpicó un destructor, las municiones se cocinaron y se hundió con todo. «¿Cuál es el estado de Asuka?». «Atado, y saliendo», proporcionó Asuka. «¿Cómo va la flota?». «Usted no quiere saber», respondió Misato. Otra fragata explotó en fuego infernal atómico. La flota de la ONU comenzó a reducir sus pérdidas y a huir, quedándose unos pocos para escoltar al carguero. «¿Cuál es el rumbo probable de Godzilla?». «Si no sigue a la flota», dijo Hyuga, «probablemente directamente hacia el viejo Tokio. Desde allí, la suposición actual dice que hacia los sitios nucleares, que probablemente serían las antiguas plantas de Tokai». Una pequeña pantalla muestra el curso proyectado, a través de la ampliada bahía de Tokio, con algunos caminos posibles hacia los reactores Tokai. «¿Crees que podemos poner en marcha Jetalon y hacer que persiga a todos los sitios de los viejos reactores que ahora son peligros ambientales?», preguntó Misato, medio en broma. «¿Crees que el gobierno va a tener mi cabeza por este lío?». «Tal vez. Es cierto que nadie lo ha hecho mejor que tú», replicó Ritsuko. «Supongo. Si tenemos mucha suerte, la maldita cosa se desangrará en el camino, y solo tendremos que limpiar un gigantesco cadáver radiactivo». «¿Cuál es el rumbo del carguero?». Una línea roja que lo llevaba por la parte trasera de la isla, lejos de Godzilla, obtuvo la aprobación de Misato. «Y. Godzilla está en el agua y sumergido», dijo Hyuga. «Dile a la ONU que nos mantenga informados de la localización de Godzilla, y con suerte tendremos a la unidad 02 preparada para enfrentarse a él si vuelve a salir a la superficie». 0x0x0x0. Fue un momento aburrido y sin incidentes. Godzilla, en el agua, era seguido por los dieseléctricos israelíes, la flota nuclear ya navegaba hacia el sur, bien mar adentro. En lugar de dirigirse al noreste, hacia la bahía de Tokio, Godzilla se dirigía al este, hacia el extremo de, lo que quedaba de, la prefectura de Chiba. No muy habitada, pero Misato, y la mayoría de los generales de la ONU ya estaban adivinando lo que iba a suceder. Una vez en la costa oriental de Japón, Godzilla giraría hacia el norte. Había varios reactores en las costas este y sur de Japón, con énfasis en había. Las inundaciones los habían destruido todos, y aunque algunos habían resistido a las aguas, el gobierno japonés aún no se había cohesionado lo suficiente como para decidir qué hacer con ellos. Ya habían drenado el agua que rodeaba los reactores y vertido grandes cantidades de hormigón sobre ellos, enterrándolos y evitando que la radiactividad siguiera propagándose, pero ya estaba en el medio ambiente. Y, en realidad, no había una buena manera de limpiar tanta radiactividad, y cuanto más tiempo estuviera allí el vertido, más se extendería. Al menos no había una nueva fuente de radiactividad, pero ya se había introducido en el suministro de alimentos de toda la costa oriental de Japón. Todos los primeros ministros llegaron al cargo con la promesa de limpiar el desastre, solo para descubrir que el desastre era mucho peor de lo que todos decían. 0x0x0x0. Entonces, si sale a la superficie, le disparo. Si no muere, huyó y dejo que la ONU lo bombardee. Más o menos, respondió Misato. Muy bien, vamos a hacer esto, dijo Asuka. Había conseguido dormir un poco mientras esperaba.
No había bombarderos en el aire, pero sabía que habían enterrado algunas minas N2, y Misato había murmurado algo sobre misiles balísticos. Asuka, distraídamente, se preguntó de dónde vendrían esos misiles, sabiendo que era mejor no preguntar. Asuka estaba instalada en una colina baja a 1 milla de distancia, con un cable de energía que se extendía a través del pantano, no demasiado radiactivo, hacia una estación de distribución de energía lo suficientemente grande como para alimentar a un EVA a unas 4 millas de distancia. Llevaba el mismo rifle de positrones con el que Rei había disparado a Godzilla. Rei y Shinji estaban de vuelta en Tokio 3, en espera, mientras sus EVAs eran reparados. Tanto a Ritsuko como a Maya se les caía la baba con los estudios científicos que se iban a realizar con la carne radiactiva de Los Ángeles Eva. Se habían arrojado al agua varias boyas de sonar, que se sumaban al suministro de sensores de radiactividad que ya había en el agua para estudiar hasta dónde se había extendido la radiactividad. El Magi había proporcionado un gráfico en color con la cantidad de radiactividad detectada por cada sensor. Sin embargo, alguien con mal sentido del humor había programado el significado de los colores, y nada menos que en inglés. El rojo era bronceado instantáneo, el amarillo era vacaciones con moderación, el azul era quédate un rato, mientras que el negro era ok. Todos los sensores eran una mezcla de tonos de amarillo. Unos pocos en la periferia eran de color púrpura verdoso, pero estaban a más de unos kilómetros de distancia. Los sensores del sur estaban tomando un color azul. «Podríamos dejarle limpiar la radiactividad», dijo Misato por el comunicador. «Sí, pero entonces podría volver». Misato suspiró. «Lo sé, pero entonces no tendríamos que lidiar con Godzilla». «¿Quieres matar a todos los ángeles, pero no te importa Godzilla?», preguntó Asuka, mirando el mapa que mostraba el acercamiento casual de Godzilla. Los israelíes estaban actualizando las coordenadas intermitentemente todo el maldito tiempo, su actitud gruñona molestaba la sensibilidad de la JSDF, pero ningún otro país tenía submarinos diésel eléctricos en la zona. Godzilla es un animal, que hace lo que hace para sobrevivir. Los ángeles son monstruos empeñados en destruir a la humanidad. Supongo, dijo Asuka. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Ni idea, respondió Misato. Godzilla se movía entre los contadores Geiger, ahora, todos ellos bajando a la clasificación azul semiseguro, pero no había hecho para el reactor todavía. Un contador adosado al reactor tenía un tono amarillo anaranjado. El terreno alrededor del reactor estaba inundado, aunque la naturaleza intentaba recuperarlo como pantano. Algunos estudiantes emprendedores de la Universidad de Tokio habían hecho excursiones a los terrenos baldíos de Tokai. Regularmente se encontraban nuevas especies resistentes a la radiación, algunas durante unos meses, otras habían encontrado su nicho semipermanente. Los reactores habían sido reconstruidos tras la primera visita de Godzilla en 1984. La mayor parte de la infraestructura subyacente y las instalaciones de control seguían en su sitio, y solo uno de los reactores había sido destruido. Godzilla se detuvo a cierta distancia de la costa. El Magi extrapoló y proporcionó datos del terreno submarino. Un par de drones ya estaban inspeccionando la zona. Esto es todo, dijo Misato. No disparen hasta que puedan ver el blanco de sus ojos. ¿En serio?, preguntó Asuka. No, pero siempre he querido decir eso, respondió Misato. Dispara cuando estés lista. Asuka se sentó y esperó, escaneando el agua en busca de cualquier señal de Godzilla. ¿Murió?, preguntó. Misato echó un vistazo a las lecturas de las boyas de sonar. Todavía no, respondió Misato. Maldita sea, replicó Asuka. El pequeño gráfico mostraba a Godzilla acercándose. Muy bien, tiene que estar saliendo del agua, ahora. ¿Dónde diablos está? Ella cambió su EVA, volviendo a ponerse en cuclillas. Espera, no es chise, dijo Asuka. Godzilla acababa de salir a la superficie, explotando a toda su altura fuera del agua. El contador Geiger chasqueó como loco, y una ráfaga de llamas salpicó el túmulo de cemento del reactor Tokai N2. Es chise. Volvió a gritar Asuka mientras ponía el rifle al descubierto, apuntaba y disparaba. El chillido rodó por ella como un trueno, y el procesamiento de imágenes del EVA mostró un hilillo de sangre rodando por sus escamas. Muere puto monstruo, muere. Gritó Asuka en inglés mientras apretaba el gatillo de nuevo. Otro impacto, otro chillido. Vio el resplandor azul y levantó el brazo y el campo sintiendo cómo el calor la bañaba y sangraba a través del campo. Y seguía avanzando.
Una pequeña parte del cerebro de Asuka hizo un balance de los contadores Geiger. Los montados en el EVA eran de un verde enfermizo, y a su alrededor eran amarillos. Los del reactor eran de un rojo malévolo. Asuka, aléjate de la radiación. Correcto. Respondió Asuka, echando a correr, saltando a otra colina mientras otra ráfaga de llamas destrozaba la cima de la colina. Los contadores Geiger que llevaba bajaban lentamente y su cable seguía conectado. Volvió a apuntar, solo para ser bañada de nuevo por el calor y la radiactividad. ¿Cuál es el alcance a estas cosas?, preguntó, moviéndose a otra colina, más lejos. El infierno si lo sabemos, respondió Misato. Derribó 2B-52 con golpes de suerte. Eschise, murmuró Asuka, lanzándose a otra colina. Godzilla parecía estar tomando turnos, una ráfaga corta en Asuka para mantenerla en movimiento fuera de la radiactividad, una ráfaga corta en Tokai sí mismo. Está en Tokai, dijo Misato. Alto el fuego, no necesitamos esa cosa escupiendo radiación por todas partes. Bueno, más radiación. Correcto, replicó Asuka, encorvada en una nueva colina, observando a Godzilla escudriñar entre los escombros fundidos. Bueno, ahí va toda la radiactividad, dijo Maya. La espalda de Godzilla brilló, arcos de electricidad saltando entre las espinas. Obtener un zoom en las espinas, dijo Misato, una pequeña pantalla que viene, mostrando las espinas. Se ven diferentes. En lugar de las curvas seminaturales, se trataba de picos, afilado, las grietas ya la curación en ellos. ¿Crees que está mutando de alguna manera? Puede ser, dijo Ritsuko. Se hizo más grande entre sus ataques del 54 y 84. Podría ser un mayor almacenamiento de energía. O simplemente podría ser que los dañamos, y así es como se curaron. Supongo, respondió Misato. ¿Cuánto falta para que termine? Tal vez un minuto más, respondió Fuyutsuki. Darle a Godzilla un reactor para comer no fue algo que se estudiara. ¿El Magi ha extrapolado los contadores Geiger? Sí, respondió Maya. El Magi estima 45 segundos hasta que Godzilla haya reducido la radiación a niveles estables. Usa la señal de vídeo de Asuka para darme un primer plano de su pecho, pidió Ritsuko, apareciendo en otra pantalla el primer plano. Sus heridas se están cerrando a un ritmo increíble. La fisiología de esta cosa es casi imposible. No, dijo Fuyutsuki. Solo casi improbable. Teorizamos que los ángeles podrían tener tasas de regeneración tan altas, si no más altas. Sí, pero eso es porque están respaldados por motores S2, algo que podría sobrevivir a la decadencia entrópica del universo. Se trata de una fisiología seminatural alimentada enteramente por la desintegración radiactiva. Las implicaciones biológicas de un animal así son, sencillamente, imposibles. La criatura debería ser, si acaso, un tumor canceroso, no un arma móvil de destrucción masiva. La tripulación del puente y los científicos permanecieron sentados en silencio, observando cómo la criatura realizaba lo que la ciencia decía ampliamente que era imposible, absorbiendo la radiactividad del reactor enterrado desde hacía mucho tiempo. Akagi, sentado y mirando fijamente la enorme proyección, comprendiendo, íntimamente, cada habilidad y fuerza de la que un Evangelion era capaz, cada arma e implemento que un Evangelion era capaz de blandir, y dándose cuenta de que el pináculo del logro humano no podía superar su propio mayor error. Por todo el esfuerzo, por toda la sangre, sudor y lágrimas que ella, su madre y todos los demás científicos e ingenieros habían puesto para crear los Evangelions, no podían derrotar a un monstruo creado como un accidente. Asuka, mantén tu posición, dijo Misato. Si se adentra en el mar, deja que la ONU desperdicie unas cuantas minas N2 más en él. De lo contrario, se preparan para participar de nuevo. Sí, señora, dijo Asuka, apretando los dientes. Misato podía ver que estaba deseando volver a entrar en combate. Sabía que la ONU lo haría. Los generales y almirantes lo harían sin pensárselo dos veces, tirarían por la borda miles, decenas de miles de vidas sin siquiera pestañear. Lo habían hecho antes, lo harían de nuevo. Godzilla, erguido y orgulloso entre los escombros de la tumba del reactor, emitió un rugido triunfal. Asuka, no dispares. Si se vuelve hacia el mar, no entres en combate. No tenemos armas que funcionen contra él, y prefiero no tener a los 3 Evas abatidos. ¿Así que estamos huyendo? No, estamos permitiendo que Godzilla haga una retirada estratégica. Hay una diferencia.
Asuka no se rió del intento de broma, y en su lugar observó cómo Godzilla contemplaba la escena ante él. Vio cómo la bestia la divisaba, el rojo brillante de su Evangelion destacando sobre el pantano irradiado que la rodeaba. Reconoció, en cierto modo, el blanco brillante del rifle de positrones portátil que llevaba, con su cable de alimentación secundario saliendo detrás de ella. Se oyó un gruñido profundo y estruendoso, algo básico y primario que tiró de los recovecos animales de su cerebro. Quería luchar. Quería cargar, disparar, apuñalar y matar al monstruo que tenía delante. ¿Y a dónde la había llevado eso? Refunfuñó para sí misma, con el dedo sobre el gatillo, pero sentada y esperando, mientras recordaba su historial actual contra los ángeles. Uno derrotado por el plan de Misato, aunque ella era una parte importante del mismo, uno. O dos. Aplastándolos a ella y a Shinji antes de que pudieran vengarse, y uno muerto por ese lagarto demasiado grande. Había escuchado, en silencio, la charla del Dr. Akagi y el subcomandante Fuyutsuki sobre la biología de Godzilla. Incluso había conseguido entender algo de lo que hablaban. Después de todo, se había graduado en la universidad, pero eso no hacía más que subrayar lo poco que sabía en comparación con cualquiera de ellos. 6 años de estudio junto al entrenamiento Evangelion no se comparaban con los 12 años de estudio intensivo y experiencia de Akagi, por no hablar de los 30 de Fuyutsuki. 40 años de estudio, experiencia, investigación y trabajo. Ella había escrito una tesis, ciertamente, pero su tesis había sido escrita usando 6 de los propios trabajos de Fuyutsuki. 6. Ahora se enfrentaba al tema de aquella investigación, y solo ahora comprendía parte del asombro y el respeto por el terrible monstruo que había encontrado en el trabajo de Fuyutsuki y Hayashida como biofísicos. Observó, con cada parte de su ser deseando lanzarse hacia adelante y enfrentarse a la bestia, pero sabiendo, intelectualmente, que sería un suicidio. Así que se sentó y observó cómo Godzilla se daba la vuelta y regresaba al mar. Nunca admitiría haber respirado aliviada. Ni a Shinji. Ni a Akagi. Ni a nadie. Nunca.